¿Sabías que Albert Einstein, el físico más influyente del siglo XX, tenía un filósofo favorito? No era Platón, ni Aristóteles, ni Descartes. Era un cuate que vivió en las sombras, marginado por su comunidad, perseguido por sus ideas y olvidado por siglos, Baruch Spinoza. Einstein solía decir, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía del universo. Pero, ¿qué tenía este pensador para fascinar a alguien tan genial como Einstein? Sus ideas fueron tan peligrosas en su tiempo que hoy en día se consideran fundamentales para la filosofía moderna y la ciencia. Quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo Spinoza redefinió la idea de Dios, la libertad y la naturaleza, y por qué su visión del universo inspiró a uno de los genios más grandes de la historia. Para entender la historia de Spinoza, hay que remontarse a la Europa del siglo XV, una época dominada por la religión y la monarquía absoluta. La fe no solo regía la vida diaria, sino que dictaba las leyes y decidía quién tenía derecho a existir. Cuestionar a Dios podía significar la muerte. Filósofos como Giordano Bruno fueron quemados en la hoguera por sus ideas. En este contexto nació Baruch Spinoza, un hombre que, a pesar de todos los obstáculos, decidió desafiar la realidad impuesta. Pero su historia no es solo la de un pensador, es la historia de un exiliado, un rebelde intelectual y de una mente tan adelantada que, solo siglos después, se llegaría a comprender. Spinoza, el rebelde que encontró a Dios en la naturaleza y rompió los límites del pensamiento, vivió en una época en la que Europa se debatía entre guerras religiosas y el nacimiento de la ciencia moderna. Mientras tanto, Ámsterdam surgía como un faro de tolerancia, una ciudad famosa por su ambiente cosmopolita, que recibía a judíos expulsados de España y Portugal, refugiados de las persecuciones religiosas. Fue en ese crisol de culturas donde nació Baruch Spinoza. Su familia, judíos sefardíes, formaba una comunidad de exiliados, cuyos abuelos habían huido de Portugal escondiendo Biblias entre sus ropas, y cuyos padres aún recordaban el olor a ceniza de los autos de fe en Ámsterdam. Respiraban una libertad limitada, pero vivían en una burbuja autoimpuesta. Las sinagogas eran fortalezas contra el mundo exterior y las tradiciones, armaduras para proteger una identidad frágil. La infancia de Baruch estuvo marcada por la supervivencia entre pergaminos y secretos. Su padre, un comerciante de especias y frutos secos, le enseñó que la educación era la herencia más valiosa. Desde muy pequeño, Spinoza mostró una curiosidad insaciable. A los 5 años ya deletreaba palabras en hebreo y, a los 10, debatía pasajes del Talmud con rabinos impresionados por su agudeza mental. Pero algo inquietante acompañaba su aprendizaje. No se limitaba a memorizar las lecciones de los sabios, cuestionaba todo. Mientras otros niños repetían versículos como si fuera un ritual, Spinoza los analizaba a detalle, buscando contradicciones o inconsistencias, lo que dejaba perplejos a muchos. Con tan solo esa tierna edad formuló preguntas que muchos consideraban heréticas, pero que reflejaban una mente en constante expansión. Se preguntaba, ¿acaso un ser perfecto puede tener ego? ¿Necesita Dios que lo alabemos? Esta inquietud por entender la naturaleza de la divinidad lo llevó a cuestionamientos aún más profundos. Si Dios nos hizo a su imagen, ¿por qué castiga a quienes usan la razón que Él mismo les dio? Sus preguntas no eran simples curiosidades infantiles, sino desafiantes interrogantes que superaban las explicaciones tradicionales. Aunque la comunidad judía de Ámsterdam intentaba encaminarlo por la ruta segura de la ortodoxia, Spinoza ya intuía que las escrituras, lejos de ser la revelación definitiva de Dios, podían interpretarse de muchas formas, todas sujetas a la falibilidad humana. Esa percepción fue el inicio de su audaz camino filosófico. La etapa conocida como la biblioteca clandestina, cuando el conocimiento se volvía peligroso, marcó otro hito en su vida. A los 17 años, tras la muerte de su padre, Spinoza heredó el negocio familiar, pero su verdadero legado no fue material, sino intelectual. Los contactos de su papá con mercaderes cristianos le abrieron una red secreta a través de la cual pudo acceder a libros prohibidos que encendieron su pensamiento. Entre esos textos estaban obras de Maimónides, el gran filósofo judío que cuestionaba los milagros, tratados de Ayn Rand que defendían la armonía entre fe y razón, y, finalmente, un texto que marcaría un antes y un después en su vida, el discurso del método de René Descartes.
Descartes proponía una filosofía revolucionaria, la duda metódica, que consistía en poner en tela de juicio todo aquello que no fuese absolutamente seguro. Esta idea, tan radical para la época, fue un terremoto para Spinoza, quien se dio cuenta de que la razón humana tenía el poder de descubrir las leyes matemáticas del universo sin necesidad de dogmas religiosos. Si la razón podía desentrañar los misterios de la naturaleza, ¿por qué la religión insistía en dogmas y creencias incuestionables? Durante toda su vida, su búsqueda lo llevó a escribir anotaciones al margen de las escrituras, comparando relatos bíblicos con los principios de la geometría euclidiana, lo que pronto lo convirtió en una amenaza para la comunidad judía, que lo veía como una influencia peligrosa para sus fieles. El juicio, ese momento en el que la ortodoxia declara la guerra a la curiosidad, llegó en 1656. La tensión entre Spinoza y su comunidad alcanzó su punto álgido, fue citado ante el Mahamad, el consejo de ancianos de la sinagoga, acusado de blasfemia, de enseñar que los ángeles eran meras metáforas y de negar la revelación divina contenida en la Torá. Durante el juicio, los líderes religiosos le ofrecieron un trato, retractarse de sus creencias y guardar silencio a cambio de una pensión vitalicia. Pero Spinoza, firme en sus convicciones, se negó rotundamente. Su respuesta fue un contundente rechazo a la sumisión, a aceptar las autoridades sin cuestionarlas. El día de su excomunión, la sinagoga estaba repleta de fieles y el ambiente se llenaba de tensión. El sacristán fue apagando las velas una a una mientras leían el decreto de excomunión, como si la misma luz se escapara del recinto. Las maldiciones que le lanzaban incluían promesas de castigos sobrenaturales, que las plagas de Egipto cayeran sobre su casa, que su pan se convirtiera en veneno y que su nombre fuese borrado del libro de la vida. Este acto de desprecio no solo fue simbólico, sino una condena social brutal. Sin embargo, al salir de la sinagoga, Spinoza fue incluso escupido por un miembro de la comunidad. Según testigos, se limpió la capa con tranquilidad y murmuró: «Esto me libera para buscar la verdad sin cadenas». Y así, el exilio se transformó en su arte, su forma de hallar libros y libertad. Exiliado y despojado de su herencia religiosa, Spinoza tuvo que reinventarse sin lana ni aliados. Se dedicó a un oficio que combinaba paciencia y precisión, pulir lentes para microscopios y telescopios. Aunque humilde, este trabajo le permitió mantenerse y, al mismo tiempo, dedicarle tiempo al estudio y a la escritura. Aprendió a tallar el cristal con la misma devoción con la que elaboraba sus escritos filosóficos. Mientras sus manos moldeaban las lentes, su mente forjaba ideas que cambiarían el curso del pensamiento. En un pequeño cuarto alquilado en las afueras de Ámsterdam, Spinoza comenzó a recibir visitas de filósofos y científicos de toda Europa. Su trabajo, aunque marginal, fue reconocido rápidamente por aquellos que entendían la profundidad de sus ideas. Incluso los políticos admiraban sus escritos sobre democracia y libertad, aunque las autoridades no se atrevían a apoyarlo abiertamente debido a la peligrosidad de sus creencias. Spinoza escribía en la soledad de la noche y enviaba sus manuscritos a través de amigos de confianza para esquivar la censura. En su obra Tratado Teológico Político, Spinoza argumentó que la Biblia debía leerse como cualquier otro texto histórico, es decir, de manera crítica y sin necesidad de interpretaciones sobrenaturales. En su obra más famosa, La Ética, aplicó los principios de la geometría a la filosofía, intentando demostrar que Dios no era un legislador, sino la suma de las leyes naturales que rigen el universo. Esta visión tan radical, en la que concebía a Dios como una sustancia única de la que todo emana, se conocería como el panteísmo de Spinoza, y lo marcaría como un pensador de ideas subversivas. Para comprender el concepto de Dios según Spinoza, imagina un océano infinito. Cada ola, cada corriente, cada ser en sus profundidades forma parte de ese océano, pero ninguno puede definirlo por completo. Así veía a Dios, no como un ser separado y personal que interviene en la vida de los humanos, sino como la sustancia única, infinita e indivisible de la que todo proviene. En esta visión, los milagros eran explicaciones anticuadas. Si una roca flotara en el aire, no sería un acto divino, sino el resultado de leyes naturales aún desconocidas. Para Spinoza, la naturaleza y Dios eran lo mismo, y la verdadera espiritualidad consistía en comprender y vivir conforme a esas leyes.
Esta concepción de Dios lo convirtió en un paria. Los rabinos lo condenaron como el judío maldito, los cristianos lo acusaron de ateísmo y panteísmo, y hasta los pensadores más liberales se distanciaron por miedo a ser asociados con sus ideas. Sin embargo, Spinoza nunca buscó seguidores ni popularidad. En una carta a un amigo escribió: "No aspiro a que el mundo me aplauda, sino a que la verdad prevalezca". Su legado, sembrado en la oscuridad, se manifestó en una vida llena de desafíos. Spinoza murió a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía las lentes. Sus pertenencias se subastaron: una cama, una mesa, 161 libros y un manuscrito. La Ética fue publicada póstumamente, pero rápidamente fue prohibida por las autoridades. Sin embargo, como semillas al viento, sus ideas empezaron a germinar en las mentes de quienes captaban su valor. A lo largo del siglo XVII, filósofos como Goethe y Nietzsche lo llamaron el santo de la razón. En el siglo XIX, durante los movimientos revolucionarios por la separación entre Iglesia y Estado, sus textos se convirtieron en una inspiración clave. Incluso en el siglo XX, cuando un periodista le preguntó a Albert Einstein si creía en Dios, él respondió: "Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todas las cosas". Esa afirmación no solo refleja el impacto de Spinoza en la ciencia, sino también en la concepción moderna de lo divino. Hoy, Spinoza, el filósofo que nos enseñó a pensar sin redes, sigue siendo más relevante que nunca en pleno siglo XXI, en medio de debates sobre ciencia, espiritualidad y democracia. A través de su pensamiento nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. ¿Puede la ciencia coexistir con la espiritualidad? ¿Es la democracia compatible con la diversidad religiosa? ¿Cómo encontrar propósito en un universo regido por causas impersonales? Su vida y obra nos desafían a preguntarnos: ¿vale más la comodidad de pertenecer a un grupo o la libertad de cuestionarlo todo? Spinoza eligió lo segundo. Pagó un precio altísimo por ello, pero ganó algo eterno: la paz de vivir en coherencia con su propio pensamiento. Como epílogo, la última pregunta que Spinoza dejó en su lecho de muerte, plasmada en una carta, encapsulaba la esencia de su vida: la verdadera felicidad no es un premio, sino una consecuencia. Hoy, frente a los dogmas que aún imperan, su legado sigue vivo. Nos reta a preguntarnos: ¿seremos lo suficientemente valientes para buscar esa felicidad? Aunque el camino nos separe de lo familiar, como él escribió en la Ética: "No lloréis, no os rebeléis, entended". En esas 3 palabras se esconde el eco de un hombre que convirtió el exilio en libertad y las preguntas en un acto de fe en la humanidad. Baruch Spinoza murió a los 44 años, rechazado por su época, pero dejó un legado que cambiaría la historia. Sus ideas, rescatadas siglos después, lo posicionaron como uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Su vida nos deja una lección poderosa: las ideas más peligrosas son, muchas veces, las que tienen el poder de transformar. Si te latió la historia de Spinoza, dale like a este video y suscríbete para más relatos de los pensadores que cambiaron el mundo. Órale, nos vemos en el próximo video.